¿Crees que conoces a la familia Disney? Probablemente no tanto como crees. Más allá del castillo, las princesas y los parques temáticos, hubo dos mujeres cuya historia fue tan real, intensa y sorprendente como cualquier cuento de hadas inventado por su padre. Diane y Sharon Disney no fueron simplemente las hijas de Walt, fueron protagonistas de una vida marcada por logros, luchas internas, tragedias ocultas y un legado que hasta hoy sigue resonando. ¿Cómo fue crecer con el hombre más famoso del entretenimiento como padre? ¿Qué secretos guardaba la familia más mágica del mundo? ¿Y cómo esas niñas se transformaron en mujeres con peso propio en el destino del imperio Disney? En este video, vamos a adentrarnos en el lado menos conocido de la familia más influyente del siglo XX. Desde la llegada de Diane como un milagro familiar, hasta la historia de Sharon y el conflicto multimillonario que dejó su herencia. Prepárate para conocer el verdadero corazón de Disney, el que late detrás del telón, porque detrás del icono global hubo una familia real, con luces y con muchas sombras. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Lo que viene te va a sorprender. Diane Mary Disney nació el 18 de diciembre de 1933, en un momento de gran esperanza para sus padres. Tras enfrentar múltiples dificultades para concebir, Walt y Lillian Disney consideraron a Diane un auténtico milagro. Su nacimiento fue celebrado por la prensa, con titulares como Mickey Mouse tiene una hija, reflejando cuán inseparable era la figura de Walt de su mundo mágico. Pero Diane no creció rodeada de cámaras ni con un aura de celebridad infantil, todo lo contrario. Sus padres querían una infancia normal para ella. Walt, profundamente afectado por el secuestro del bebé Lindbergh en 1932, implementó estrictas medidas de seguridad para proteger a su hija. La familia evitaba exponerla públicamente y mantenía su vida privada con celo absoluto. Aún así, Diane disfrutó de una niñez feliz. Su padre le enseñó a montar a caballo, nadaba con ella, y hasta hacía escenografía para sus obras escolares. Para ella, Walt no era un genio visionario, era simplemente papá, un hombre cariñoso y accesible que siempre encontraba tiempo. Años después, tendría una hermana menor, Sharon May Disney, adoptada en 1936, cuando Diane tenía solo 3 años. La adopción se mantuvo en secreto por un tiempo, tanto para proteger la privacidad familiar como por el estigma social que aún rodeaba la adopción en aquella época. Diane recordaba mirar a Sharon en la cuna, fascinada por su llegada como si la vida les hubiera regalado una compañera inesperada, una amiga. Ambas niñas fueron criadas en un ambiente relativamente modesto, para los estándares de Hollywood. La familia Disney vivía en una casa cómoda, pero sin ostentaciones en Los Feliz, un barrio tranquilo de Los Ángeles. Walt, a pesar de su creciente éxito, insistía en mantener los pies en la tierra. Lillian, una madre práctica y fuerte, se encargaba de asegurar que sus hijas no crecieran con aires de grandeza ni sintieran que vivían en una burbuja. La educación fue un valor central en la casa. Diane asistió a la prestigiosa escuela Westlake y desde muy joven mostró inclinación por la literatura, la escritura y el arte. Sharon, en cambio, era más reservada, reflexiva y silenciosa. Compartían tardes en el jardín, paseos familiares, clases de música y fines de semana en el rancho. Pero también conocieron el silencio y la presión de crecer en una familia que intentaba mantener la normalidad mientras expandía hacia un imperio de entretenimiento global. Diane describía su infancia como un momento dorado, sin escándalos ni lujos excesivos, pero con mucho amor y protección. Walt se esforzaba por pasar tiempo con ellas, a pesar de sus largas jornadas de trabajo y compromisos creativos. Las niñas acompañaban a su padre ocasionalmente a los estudios, donde veían de cerca la magia que se estaba creando. Sin embargo, también entendían que esa magia venía con sacrificios constantes y ausencias inevitables. La dinámica entre las hermanas fue cercana, aunque con personalidades distintas. Diana era extrovertida, con liderazgo natural, mientras que Sharon era más introspectiva, sensible y observadora. Aún así, compartían un vínculo fuerte, forjado en el calor de una familia que, aunque era símbolo global de fantasía, también vivía con los desafíos reales de cualquier hogar, incluyendo las tensiones de expectativas, la sobreprotección y la soledad que a veces trae la fama. La influencia de Diane y Sharon en la visión creativa de su padre fue mucho más profunda de lo que suele contarse.
fueron su inspiración cotidiana, y en muchos sentidos, las primeras usuarias del universo Disney. Una de las historias más emblemáticas que ilustra esta conexión es la del origen de Disneyland, un concepto revolucionario que cambió para siempre la industria del entretenimiento. Todo comenzó con un momento común, un domingo cualquiera en el Parque Griffith de Los Ángeles. Mientras Diane y Sharon montaban una y otra vez en el carrusel, Walt las observaba desde una banca. Era un padre atento, pero también un creador inquieto. Mientras otras familias se limitaban a ver cómo los niños se divertían, Walt se preguntó, ¿por qué no crear un lugar donde todos, grandes y chicos, puedan jugar juntos? Aquel pensamiento germinó la idea del primer parque temático familiar de la historia, un concepto que no existía hasta entonces. Además, fue Diane quien, años más tarde, lo animó a llevar al cine la historia de Mary Poppins. Tras leer el libro junto a su hermana, quedó fascinada con la magia del personaje y compartió su entusiasmo con su padre. Walt se interesó y, como sabemos, luchó por años para conseguir los derechos de la historia hasta convertirla en uno de los clásicos más queridos del cine. No solo lo inspiraban con sus intereses, sino también con su manera de ver el mundo. Diane, en particular, tenía una sensibilidad artística que Walt valoraba profundamente. Sus hijas no eran espectadoras pasivas del legado de su padre, fueron parte del proceso creativo que transformó la infancia de millones en todo el mundo. Detrás de cada gran idea de Walt había momentos familiares que sembraban la chispa, y muchas veces esas chispas nacían al ver a Diane y Sharon vivir su niñez con asombro, curiosidad y alegría genuina. Diane Mary Disney Miller creció con una mezcla única de privacidad familiar y legado público. A pesar de estar rodeada por la influencia del imperio que su padre había creado, Diane eligió una vida lejos del foco mediático. Estudió literatura inglesa en la Universidad del Sur de California, donde conoció a Ron Miller, un joven jugador de fútbol americano con quien se casaría en 1954. Walt Disney lloró durante toda la ceremonia. No solo entregaba a su hija, sino también cerraba un capítulo de su propia historia familiar. Ron pronto se uniría a la compañía Disney, escalando hasta convertirse en director ejecutivo. Juntos, Diane y Ron tuvieron 7 hijos y llevaron una vida familiar sólida, marcada por valores tradicionales y un fuerte sentido de comunidad. Durante muchos años, Diane prefirió mantener un perfil bajo, dedicada a su familia. Pero, tras la muerte de su madre, Lillian, en 1997, algo cambió. Empezó a preocuparse por cómo se representaba públicamente a su padre, especialmente en las versiones más comerciales y edulcoradas de su historia. Fue entonces cuando decidió tomar un rol activo en preservar y proteger el verdadero legado de Walt Disney. Su primera gran cruzada fue el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. Lillian había realizado una donación inicial significativa, pero el proyecto había perdido impulso tras su fallecimiento. Diane tomó el liderazgo y se convirtió en la principal defensora de mantener la visión del arquitecto Frank Gehry. Cuando el diseño fue cuestionado por su alto costo, Diane presionó con inteligencia. O respetaban la propuesta original, o la fundación familiar retiraría su apoyo financiero. Ganó la batalla. El concierto inaugural en 2003 no solo fue un triunfo arquitectónico y cultural para la ciudad, sino un homenaje sincero a la sensibilidad artística de su padre. Pero Diane no se detuvo ahí. Años después fundaría, junto a su hijo Walter, el Museo de la Familia Disney en San Francisco, separado de la compañía Disney. Su objetivo no era glorificar, sino contar la historia del hombre real, brillante, complejo y humano. Insistió en que se mostraran tanto los logros como los fracasos de su padre. Para Diane, honrar el legado no significaba idealizarlo, significaba contar la verdad con respeto y profundidad. Así construyó una segunda vida, como guardiana de la memoria de Walt, madre de una gran familia y figura clave en preservar el lado más humano de la leyenda. Sharon May Disney fue adoptada por Walt y Lillian a finales de 1936, apenas unos años después del nacimiento de Diane. Aunque la familia mantuvo la adopción en secreto durante muchos años, su amor por Sharon fue tan profundo como por cualquier hija biológica. Creció protegida del ojo público, compartiendo con Diane una infancia marcada por la tranquilidad, la privacidad y el afecto familiar. A diferencia de su hermana, Sharon tuvo una vida más discreta. Se casó en 1959 con Robert Brown, con quien tuvo una hija, Victoria. Se dice que esta también fue adoptada, manteniendo la tradición familiar, de construir lazos más allá de la sangre.
Lamentablemente, Robert murió de cáncer apenas 8 años después, dejando a Sharon viuda a una edad temprana. Su segundo matrimonio fue con William Lund en 1969, un promotor inmobiliario vinculado al desarrollo de Walt Disney World. Juntos tuvieron gemelos, Brad y Michelle, en 1970. Sin embargo, este segundo matrimonio también terminó en divorcio en 1976. A pesar de estas dificultades personales, Sharon se mantuvo conectada con la familia Disney, aunque desde un rol más reservado que su hermana. Participó como directora en la empresa privada familiar Red Law Enterprises, que manejaba los derechos sobre el nombre de Walt Disney y otros activos valiosos. También fue miembro de la junta directiva de The Walt Disney Company a partir de 1984, en un periodo especialmente turbulento para la empresa. Aunque su participación pública era limitada, su influencia y presencia en las decisiones corporativas fue relevante. Además, Sharon fue una filántropa activa. Apoyó a instituciones culturales y educativas, especialmente CalArts, la universidad fundada por su padre. También dedicó recursos a hospitales infantiles y programas de arte. Aunque evitó los reflectores, su legado silencioso se manifestó en causas que promovían el bienestar social y la educación creativa. Sharon falleció en 1993 a causa de cáncer de mama, con apenas 56 años. A pesar de su corta vida, dejó un legado sólido a través de la fundación que lleva su nombre. Esta organización estableció, entre otras cosas, la escuela de danza Sharon Disney London CalArts y apoyó innovaciones médicas significativas. Su memoria perdura no solo en instituciones, sino también en quienes se beneficiaron de su generosidad. La historia de la familia Disney no termina con los logros de Diane y Sharon. Tras la muerte de Sharon en 1993, surgieron tensiones familiares que pondrían a prueba su legado. La fortuna que dejó ascendía a cientos de millones de dólares, repartida en fideicomisos para sus 3 hijos, Victoria, Brad y Michelle. Pero estos fideicomisos incluían una cláusula que resultaría tan protectora como problemática. El documento estipulaba que los pagos debían hacerse en intervalos de 5 años a partir de los 35 años, pero solo si los fideicomisarios consideraban que el beneficiario tenía la madurez y capacidad necesarias para manejar grandes sumas de dinero. Esta cláusula, diseñada para proteger a los herederos, se convirtió en el epicentro de una prolongada batalla legal y emocional. Victoria, según reportes, luchó con problemas de adicción. Aunque recibió su primera distribución a los 35 años, falleció trágicamente poco después. Su parte fue dividida entre sus medios hermanos. Michelle, por su parte, enfrentó un aneurisma cerebral, pero logró acceder a sus fondos a los 35 y 40 años. Brad, sin embargo, fue el más afectado por las restricciones del fideicomiso. A pesar de cumplir con las condiciones de edad, sus pagos fueron retenidos sistemáticamente. Los fideicomisarios alegaban preocupaciones sobre su capacidad cognitiva para administrar la herencia, un argumento que Brad impugnó durante años. La suma en disputa superaba los $200 millones. Lo que debía ser una protección familiar terminó como un conflicto devastador. Brad presentó múltiples demandas, argumentando que los fideicomisarios, algunos de ellos familiares, actuaban con prejuicio y sin fundamentos médicos sólidos. Los tribunales, en varias ocasiones, respaldaron el poder de decisión de los fideicomisarios, basados en la redacción original del documento. Esta lucha dividió profundamente a los herederos y manchó el recuerdo de Sharon con una historia amarga y prolongada. Lo que comenzó como una medida de precaución se transformó en una fuente de dolor y disputa. Esta batalla legal se volvió un símbolo de lo complicado que puede ser el legado de una familia poderosa. Mientras el mundo recordaba la magia de Disney, dentro de la familia se libraba una guerra por derechos, poder y dinero. Diane y Sharon vivieron vidas muy distintas, pero ambas compartieron el peso y el privilegio de llevar un apellido que cambió la historia del entretenimiento. Fueron hijas, madres, creadoras, defensoras y, sobre todo, mujeres con historias propias lejos de la fantasía que rodeaba al apellido Disney. Diane eligió ser la voz consciente del legado de su padre, luchando por contar su historia real, defendiendo su arte y su humanidad. Sharon, más reservada, aportó con acciones silenciosas, desde la filantropía hasta el liderazgo corporativo. Ambas dejaron una huella profunda, no solo en la compañía, sino también en las personas que tocaron con su generosidad y visión.
Y sin embargo, su historia no ha sido contada con justicia. Las luces de Disney a veces ciegan los matices, pero es ahí donde encontramos las verdades más valiosas, las que hablan de amor, pérdida, conflictos y del intento de construir un legado más allá del dinero. Si esta historia te pareció reveladora, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Aquí contamos lo que otros solo insinúan, porque la historia de Disney no es solo magia, es humana, compleja y profundamente real.